Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a SEO Questions. En este lugar vamos a estrenar podcast con Emanuel. Aquí va a estar conmigo. Hasta la campanita. Hasta sonó, con efectos especiales y todo. Efectos especiales de casa. No, pues es un placer. Gracias, Juan Carlos, por invitarme a este proyecto del podcast. Y bueno, también allá en casa, por si no me conoce, pues me llamo Emanuel. Un gusto de estar con ustedes de igual manera juntos en este nuevo proyecto de la iglesia de SEO Questions. Sí, vamos a estar charlando acerca de temas interesantes. Yo estoy seguro que a lo mejor ustedes han escuchado acerca de este podcast, han visto algunos audios que tenemos ya disponibles en la plataforma de YouTube y de Spotify. También vamos a agarrar el mismo concepto, vamos a estar resolviendo así como que algunas preguntas interesantes, charlando acerca de esto. Y creo que es importante dejar en claro que Manuel pues es nuestro punto de vista, o sea, no es nuestro punto de vista, no pertenecemos a la Academia de Teólogos importantes, ¿verdad? Sí, pero la revelación del siglo XXI, nada de eso. Exactamente, vamos a estar dando como que nuestro punto de vista. Igual queremos interactuar con todos ustedes que nos están escuchando también, con sus comentarios, con sus reacciones, ¿verdad? Denle like a este video precisamente, y con todo eso vamos a estar hablando acerca de estas preguntas. Pues sí, pero bueno, ya en materia, basta de presentaciones y formalidad, pues a lo que venimos el día de hoy, para que también los que están allá en casa, pues digan, bueno, sí, ¿quién le dio hambre? Vamos a ver la pregunta. Y pues bueno, cuéntanos qué pregunta es el que tenemos para este momento. El día de hoy tenemos una pregunta, creo que yo es muy sincera. Por ejemplo, dice, ¿ir a la iglesia es opcional? ¿Ir a la iglesia es opcional o ir a la iglesia es necesario? ¿O es necesario ir a la iglesia? Debo de ir a la iglesia. Creo que yo también alguna vez me lo pregunté si era necesario ir a la iglesia. Así como, pues, ¿para qué, no? ¿Qué gano con ir? Exactamente, ¿no? Y bueno, pensando a lo mejor, digo, en lugar de escuchar la prédica del pastor, pues mejor pongo un video en YouTube y escucha a Cash Luna, ¿no? Mi predicador favorito. Pues total, mi pastor luego ahí anda con sus papeles y todo así el asunto. No. Mejor esos cuates que se ven más profesionales y hasta te hablan bonito, ¿no? Que el pastor me piedrica. De hecho, la pregunta que viene aquí viene con como una aclaración. Por ejemplo, dice, ir a la iglesia es opcional, considerando que en la escritura solo aparece un versículo que habla del tema. Oh, esto es interesante porque la pregunta parece ser muy retadora, así como de, yo ya leí la Biblia, ya investigué, y solamente hay un versículo donde se demanda, por llamarlo así, o se ordena que la comunidad debe de estar reunida. Entonces es una pregunta retadora y muy buena, la verdad. Creo yo que a lo mejor un poquito el versículo que hablan aquí dice que la escritura solo aparece un verso hablando acerca de congregarse. Se están refiriendo a Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, precisamente, bueno, nos adelantamos a alguien que quiera comentar ahí como que, pues no confundan, ustedes pecadores, indoctos, inconstantes, hombres de doble ánimo, no confundan a la iglesia con el edificio, no confundan la iglesia la iglesia somos todos los redimidos por el Señor, no somos un templo, ¿no? Estamos hablando precisamente del lugar, el lugar es necesario asistir al lugar, ¿no? Así y la Biblia dice que no de... Creo que la pregunta de eso se da a entender porque, bueno, o sea, la pregunta que lo está preguntando, la persona que lo está preguntando, perdón, no creo que tenga esa definición de templo, iglesia, catedral, o sea, está hablando como lugar de reunión. Andale. Entonces, solamente como ese entendimiento. Como ¿por qué una persona dejaría de ir a la iglesia o no querría ir a la iglesia? ¿Por qué crees? Bueno, ¿existirían algunos motivos, muchos motivos? Pues yo creo que depende mucho de la edad de quien lo pregunte, porque haz de cuenta, mira, bueno, si es un joven, a lo mejor diría, bueno, ¿yo para qué voy a la iglesia? O sea, no gano nada, está aburrido, o sea, no es como de que salga ahí y diga, qué padre, ¿no? O la escenografía está muy padre. No da nada en la iglesia. O sea, no da nada. Al contrario, doy mi dinero. Al contrario, me estafan. y eso pudiera ser incluso hasta con un adulto diciendo, es que yo cuando fui vi este tipo de cosas, o me hicieron tal cosa. O también con una persona ya a lo mejor de tercera edad diciendo, es que yo por más que quisiera no puedo. De hecho apenas recibí un audio que me decía eso, dice, yo quisiera ir a la iglesia pero yo ya no puedo ir por mi condición física, porque bueno, esta hermana pues tiene un problema
de físico de sus piernas, entonces aunque ella quisiera, pues no puede estar ahí en la iglesia. Entonces, sí, esas serían algunas cuestiones, por decirlo así. Bueno, pensando ahorita lo que dijiste, pensando en algunos motivos reales, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no puede ir realmente a la iglesia por razones físicas, es decir, a lo mejor pues no pueden caminar, tienen alguna enfermedad que les impide esforzarse, hacer algún tipo de esfuerzo, e ir y caminar, y más que la iglesia a lo mejor te queda lejos, no quiere ir a la iglesia, pero la pregunta va más para las personas, yo creo que tienen diferentes razones, porque no solo hay razones físicas, creo yo también que puede haber diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, laborales, hay personas que probablemente trabajan de lunes hasta sábado, y hay quien incluso trabaja hasta domingo, ¿no? Sí. Entonces, por razones laborales, una persona no puede asistir a la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, yo conozco personas que a lo mejor el único tiempo que tienen para su familia es el día domingo. Justamente eso te iba a comentar. A lo mejor está en esa disyuntiva, así como de quiero pasar tiempo con mi familia, pero también quiero ir a la iglesia. ¿Qué es lo que le puedo dar más prioridad? Porque yo escuché al predicador que mi primer ministerio es la familia, ¿no? Entonces, a lo mejor está con ese pensamiento diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, a lo mejor hay iglesias donde solo tienen un culto, pero conozco otras donde tienen 2 en el día o 3. Porque... exactamente, tienen 2 o 3 cultos el domingo. El domingo, ¿no? Sí. Exactamente, entonces a lo mejor puede haber razones físicas, pero también puede haber como que razones laborales, ¿no? Y eso es como que el punto que estamos aquí ahorita escarbando, porque también estaba pensando, puede haber razones también como emocionales. Es decir, pasa mucho que dentro de la iglesia como que tenemos nuestros propios grupos, ¿no? Tenemos a veces por filiación, por cosas en común o por economía, como que nos formamos nuestros propios grupos. Y hay quien ve a la iglesia, de hecho, así como un club social, ¿no? Donde encuentras a tus amigos, etcétera, etcétera. Y donde puedes encajar en un grupo. Y habrá personas que probablemente no encajen en ninguno de estos grupos y por esas razones no quieran asistir a la iglesia, como de, ¿no? ¿Para qué voy si no me relaciono con la gente? O me hacen feo, ¿no? El típico, no me saluda, ¿no? Ándale, no me dio la mano, ¿no? Exactamente. Muchas personas, lamentablemente, como que van a la iglesia en busca de algo así, ¿no? Como que de pertenecer a un grupo, saber que a alguien le importas, etcétera, etcétera. Y por ese tipo de razones probablemente logren alejarse de la iglesia. De la iglesia, exactamente. Así es. Bueno, esas son algunas razones que pudiéramos ver detrás del por qué no van a la iglesia, pero también pensando en este sentido, ¿qué razones pudiera tener la persona que está preguntando o gente que ataca, por decirlo así, o pone en jaque a la iglesia con este tipo con esta pregunta, mejor dicho? Sí, porque parece más bien como una pregunta disfrazada, ¿no? Sí. O sea, como que realmente el decir es opcional ir a la iglesia es como que está disfrazando sus verdaderos motivos por el cual no quiere asistir. Y por ejemplo, no creo que sea un impedimento laboral o no es un impedimento a lo mejor físico o en ese sentido a lo mejor ya sea de alguien que literalmente en este momento no tiene intenciones de ir a la iglesia y lo está preguntando como para tratar de convencer o que le demos la razón de que es válido no ir a la iglesia. O quiere la respuesta que ya busca, ¿no? Así como ya la espera, la respuesta que espera, ¿no? Porque, bueno, ahorita pensando un poquito igual, creo que puede haber algunos motivos como espirituales, ¿no? Creo que a veces en la iglesia muchos tienen la imagen allá afuera de que la iglesia es un lugar donde se condena, ¿no? Sí. Donde tú llegas y la gente lo único que expone son tus pecados, ¿no? Empezando desde el predicador, ¿no? Así como de arrepiéntate. Sí, exactamente. A lo mejor tú llegas a la iglesia y escuchas una predicación hablando acerca, y uno dice, pues, ¿quién le contó a este señor mis pecados, no? Y por esas razones pueden existir personas que probablemente no quieran asistir a una iglesia en donde a lo mejor se le condena, ¿no? O probablemente tú ya eres una persona que asistía a una iglesia, pero precisamente porque a lo mejor se conoce algo de ti, se conoce que has hecho algo, y por ejemplo el hermanito típico que tiene el don de lenguas de oración, dice. De comunicarlo todo, ándale, que anda dando tus motivos de oración, pero lo anda esparciendo por todos lados. Ya conocen la mayoría de la gente en tu iglesia acerca de las cosas que has cometido, y por esas razones, o por vergüenza, o por sentirte culpable, no puedes asistir a una iglesia, o no quieres asistir a una iglesia. O ya te quedaste resentido. Por ejemplo, hay gente que le dijeron, ¿sabes qué? Mira, te cachamos en esto, vemos que hay este pecado en ti.
pues queremos tomar que tengas una disciplina y la persona dice, no, ¿saben qué? A mí no me disciplinen y última vez que vengo, ¿no? Exactamente. O de esas actitudes que reflejan una condición espiritual, Sí. pues muy pobre porque pues Sí. no ha entendido o no quiere vivir las verdades Sí. de la Escritura. Ajá, pensando esto, creo que existen motivos reales del por cual una persona puede decir, hacer esta pregunta más bien, de hacer esta pregunta si es opcional ir a la iglesia. Existen verdaderos motivos, pero pues ya cuando hablas de motivos así como de, ay, es que no me gusta la música de la iglesia, Sí. ay, es que los hermanos no me saludan, no me reciben, o ay, es que la predicación está muy larga, aburrida. muy aburrida y me da sueño. Ese tipo de motivos yo creo que no Sí. son válidos, ¿no? Yo creo que Es lo escucharíamos así como... di, 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 di. a mí me sorprende, por ejemplo, la gente que dice, es que me da flojera. Ah, eso o sea, sí. te da flojera levantarte bueno, en domingo y solamente a lo mejor si trabajaste hasta domingo en la madrugada, ¿no? O si eres millennial, se te entiende, porque pues ya es un común de la Millennial. generación. Me da pereza ir a la iglesia. Me da ansiedad ir a la iglesia. Me da ansiedad. Es que el hermano predica duro. Y me hirió en su última predicación. Quiero que me pida perdón el hermano. No, ese tipo de motivos yo creo que no son válidos. No son Porque válidos. Son verdaderos motivos, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que hay gente, y lo decíamos de en broma, ¿no? Hay gente que a lo mejor ha encontrado en programas como Enlace o programas cristianos o videos en YouTube en donde dice, bueno, pues ya tengo un predicador aquí, Sí. ¿no? Ya, o me conecto a la transmisión en vivo de una iglesia y Sí. pues no es necesario mientras yo sea edificado en este lugar. Entonces, ahí creo que entra como que la importancia de también pertenecer a una iglesia local. Una iglesia local. Una No, local, y, ¿no? pues, ahorita más en estos tiempos de pandemia donde Exactamente. hay una revolución digital por medio de varias páginas, en Instagram, en Sí. Facebook, en podcast, Precisamente hablando acerca... No olvides suscribirte. like si te gusta el comentario. Ándale. Sí. Pero, o sea, en ese sentido de que gente que diga, bueno, pues yo ya para qué voy si, por ejemplo, en tal iglesia la alabanza es mejor, la Ajá. predicación es buena, Sí. también puedo ofrendar porque ponen ahí el número de tarjeta al cual puedo depositar Sí. y hay comunión porque en los comentarios yo escribo y los hermanos le dan like y me Exactamente. contestan diciendo así como de, qué padre, bienvenido, gracias por formar parte Sí. de... No, dan publicidad. Como que creas tu propia liturgia, ¿no? Sí, Pones sí, tu sí. alabanza de este lado, ya terminé la alabanza, ahora pones la prédica aquí de este lado de YouTube, y ahora piensas que tienes comunión de alguna forma virtual. Y precisamente hablando acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, a lo mejor por cuestiones a veces sanitarias, a alguien se le ha prohibido, por ejemplo, ir a la iglesia, ¿no? Sí. Pero no es que se va a quedar así para siempre, ¿no? Y hablando precisamente acerca de la trascendencia de la iglesia, pero en la escritura sí encontramos, por ejemplo, en lo que decía la pregunta, que nada más había un versículo que habla acerca de congregarse. Así No, es. en la Biblia sí encontramos varias cosas que hablan Sí, acerca de y la yo importancia de creo que, congregarse. podríamos abordar muchas cosas porque a lo mejor alguien en los comentarios diría, y no es eso la alternativa que ahorita la iglesia está ofreciendo para las Eso, reuniones. sí. Pero yo creo que sería otro tema, sino que simplemente lo estamos abordando como una excusa de no tener una identificación con la iglesia local, ¿no? Ajá, Que yo creo que esa es la intención ahorita de la pregunta, del mandato que muchas veces el predicador o el pastor dice, oye, pues la escritura dice que tienes que congregarte, ¿no? Y piensan que es como una excusa que el creyente o el cristiano o el predicador está Sí. tomando de esta porción. Y ahorita que lo comentas, a lo mejor también existirían casos extremos, ¿no? Por Sí. ejemplo, de decir, no, ahorita por la pandemia no puedes reunirte. O pero, haya tenido una mala experiencia ajá, incluso ajá. pensando en iglesias donde el pastor pues, se fugó con toda la ofrenda o donde hubo un caso. Parece chiste, pero es anécdota. Es anécdota. No, yo estaba diciendo acerca de, por ejemplo, casos extremos en donde a lo mejor hay gente que se le obligue a asistir a una iglesia y también. probablemente sea una pregunta válida decir si es opcional ir a la iglesia, porque hay gente, a pesar que hay pandemia, a pesar que hay eso, se le obliga a asistir. O se le amenaza en ese sentido, ¿no? Exactamente, Sí, sí. se le obliga a asistir o se le amenaza a asistir a la iglesia. Entonces creo que existe como que el otro extremo, ¿no? Sí. El otro extremo de obligar a una persona a asistir a la iglesia. No estamos diciendo que desobedezcas a las autoridades que tú tienes como iglesia,
sino precisamente hablando acerca de tener sentido común, de ser prudentes, hablando precisamente de este tiempo de pandemia. Así es, ¿no? Y bueno, haciendo ese resumen, bueno, ya vimos algunas características del por qué no hay gente que va a la iglesia, desde las físicas hasta las espirituales. Ajá. Algunas características del que pudiera preguntar, qué intención pudiera tener. Ajá. Pero también pudiéramos observar la importancia de la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué dice la escritura sobre la iglesia? ¿O sí. realmente solamente está basada en un solo versículo? Exactamente. Creo yo que el problema a veces también está en nosotros. Como que cuando en el momento de evangelizar, por ejemplo, no sé si han visto ese meme que dice, ¿no? Si la iglesia te hirió, no te preocupes. Jesús no es así, ¿no? Sí. Esa idea que tenemos a veces de desvincular a Jesús de la iglesia, ¿no? O decir, si la iglesia... La iglesia... No, y es que imagínate... Si el mundo recibe a Jesús, pero rechaza a la iglesia, seamos Jesús, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces como que solemos como que romantizar. Esa cuestión. La parte del evangelismo, ¿no? Y que solemos desvincular a Jesús de su pueblo. Es imposible amar la cabeza del cuerpo sin amar el cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, la escritura lo dice, si amas a quien no ves, pero odias al que ves, pues en ese sentido exactamente, o sea, y creo, por ejemplo, en la Biblia se habla acerca de varias imágenes acerca de la iglesia como un grupo, un conjunto, ¿no? Por ejemplo, se dice que la iglesia es el edificio, se dice que la iglesia es un cuerpo, se dice que la iglesia es una familia, la familia de Dios, ¿no? Y se habla acerca de los miembros, ¿no? Entonces tú no puedes desvincularte del cuerpo, no puedes ser cuerpo fuera del cuerpo, ¿no? Sí. Hay como que algo especial cuando te reúnes, cuando te congregas. Oye, y también algo que necesitamos notar, y es curioso porque, a ver, mencionamos iglesia, Ajá. pero es curioso que la palabra iglesia tenga ese significado, ¿no? Asamblea, sí. Una asamblea, reunión. ¿No? Entonces, desde el nombre podemos sacar un gran valor de la importancia que en la escritura se le está dando a esta asociación de creyentes reunidos para exaltar a nuestro Dios. Sí, exactamente, tienes razón, y creo que la Biblia como que sí enfatiza mucho la importancia del estar congregados, ¿no? Para empezar, o sea, tú tienes varios dones de parte de Dios, ¿no? La pregunta es, si Dios te dio un don y el don tiene el propósito de que tú edifiques a otras personas, o sea, ¿cómo vas a edificar a alguien con tu don si te la pasas en tu casa, ¿no? ¿De qué manera vas a ejercer tus dones en tu casa? ¿O de qué manera vas a cumplir, por ejemplo, los mandatos que vemos en la Biblia acerca de los unos a otros? Unos a otros, que nada más son como 60, pero... Sí, amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Hospedados los unos a los otros, confesados vuestras ofensas unos a otros. Exactamente. ¿No? Con eso tenemos para toda una vida. Amados los unos a los otros. ¿De qué manera te vas a amar solito ahí en tu casa? No lo hagan, no lo hagan. Ni de mañana ni de tarde. No te ames solito. Sí. Oye, pero también en ese sentido, ya pensando en la importancia que la escritura le da, también hay un modelo bíblico de iglesia. Por ejemplo, en el libro de la historia del primer siglo, que es el libro de Hechos, podemos ver que la iglesia es interesante porque no es como lo que hoy diríamos algo institucionalizada. O sea, algo así como de que tenemos una jerarquía y no sé qué, sino que se ven relaciones realmente vívidas, ¿no? Donde se invitan a comer, donde todos disfrutan de la compañía de todos, relaciones muy amenas, a tal grado que la escritura, por ser una iglesia naciente, habla de que era en casas, ¿no? Ese pequeño grupo de hermanos donde... Fíjate que algo que he estado notando y he estado reflexionando sobre todo esto, he visto que, por lo menos ahorita en el grupo de donde estoy sirviendo, he visto gente que disfruta de estar ahí y que no quiere irse, pero otros he visto que tantito dicen, Dios les bendiga, como correcaminos, se fueron. Entonces es interesante cómo en este sentido la gente disfruta de estar en esto, y eso es la intención de la reunión. Yo creo que también, igual, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo eso, precisamente los tiempos en los que vivimos ahorita, hay como que cierto desprecio por las autoridades y cierto desprecio por las instituciones, ¿verdad? Como que
como que queremos eliminar todo aquello que sea institucionalizado, todo aquello que lleve jerarquía, como que decimos, y como que ya volvimos a un tiempo en el que las respuestas ya no las encuentras en el templo, ya no las encuentras en las iglesias, ya las encuentras tú solito, por tu propia cuenta, tu propia verdad. Y creo que entra en parte de todo esto, ¿no? Acerca de desprecio por las instituciones. Así es. Y en ese sentido, es algo que se quiere poco a poco influir en la iglesia. Y hay muchos que lo están tomando, como reiterábamos, por la situación mundial que hoy vivimos. Entonces, miren, ya la iglesia lo está, o le está dando la oportunidad a esta nueva alternativa, pero no es el caso, y pues, tendría que ser otro tema, a lo mejor más adelante, pero, ay caray, ya me iban a cobrar como nuevo. El micrófono. Va a ser tema imagino que va a ser otro tema en el cual podamos desglosarlo todavía más profundamente, pero en esa intención es como una excusa que se está ofreciendo para no tener esa relación o esa comunión con los mismos creyentes. Entonces quedamos que en la Biblia pues sí hay varios textos bíblicos que hablan acerca de la importancia de congregarse, ¿no? Acerca de cómo ejercer tus dones en congregación, tenemos responsabilidades en la Biblia que hablan acerca de nuestra responsabilidad con otras personas, ¿no? Tenemos el versículo muy famoso, el de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Sí. Muy padre. Entonces no podemos desvincularnos de la iglesia. Yo creo que ese es el asunto también, que no nos identificamos con una iglesia en especial. A lo mejor igual otra vez como que romantizamos esa parte de yo pertenezco a la iglesia universal, sí, pero no eres leal a una iglesia local, ¿no? Que sabemos que es muy sano. Andan los hermanos chapulines saltando de iglesia en iglesia, ¿no? Es que como es la local, debo de conocer a todos sus miembros. Exactamente. Y creo que eso también entra mucho en el desprecio por las instituciones, por las autoridades, como también decías, ¿no? Acerca de la disciplina, que en ocasiones pues no queremos recibirla del pastor o de la misma iglesia, ¿no? Sí, como que ¿y tú quién eres para poder? Es como también como una relación, entrar en una relación, como que quieres los beneficios de una relación, pero no quieres aceptar las responsabilidades de una relación, ¿no? Y por eso pues no quieres ni ir a la iglesia ni levantarte, ¿no? Así es. Oye, y pues bueno, ya tocando ese punto de las imágenes y de la escritura, ¿alguna vez tú fuiste obligado a ir a la iglesia? ¿O? Muchas veces, de niños y de pequeños, sí. Mi mamá, cuando yo nací, pues ella asistía a una iglesia pentecostés, de hecho. Y pues, de niño uno no entiende lo que se predica en la iglesia. De hecho, a mí me quedaban todavía con traumas algunas canciones que escuchaba en la iglesia, precisamente porque no entendía ni lo que se cantaba, no entendía ni lo que se predicaba, y por lo tanto para mí era súper aburrido ir a la iglesia, ¿no? Y yo lo veo en algunos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias que tenemos, que en algunos son obligados a ir, ¿no? Porque no tienen otra opción. La actitud se ve, ¿no? Cuando llegan y así como de, pues ya ni modo, estoy aquí, ¿no? O están en la predicación, están así con esa mirada, ¿no? Y es porque no tienes otra opción, porque tus papás te obligan, vives bajo el techo de tus papás y por lo tanto tienes que ir a la iglesia, ¿no? Hasta lo espiritualizan. Yo soy la cabeza y por tanto vas. ¿Cómo que por qué? Pues porque soy tu madre. Soy tu papá, yo te di la vida. Tú me debes, ¿no? No te tengo que pagar. Exactamente. Entonces, por ese tipo de cosas, mucha gente llega a lo mejor obligada a la iglesia. Bueno, sí, a mí tú conoces a algunas personas que han como que no han querido asistir a una iglesia o no han querido, tienen algunos argumentos así como que para no ir a la iglesia. Sí, de hecho conocí una persona, bueno, antes de contarles, el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar estudiando en un seminario, mira. Estábamos antes de que lo balconé. y recuerdo que en ese seminario nos mandaban a una iglesia cada fin de semana. Entonces yo recuerdo que llegué en esa ocasión a la iglesia y el pastor me dijo, vente, vamos a visitar. Y yo así bien contento, pues sale. Pero pues yo no había tenido así como que experiencia en esa área, ¿no? Entonces ya fui. El pastor habló con una persona, pero curiosamente esta persona era de la tercera edad. Ok. Y se me hacía algo muy interesante que el pastor pues le decía estas palabras, ¿no? Pues, recuerda lo que dice la Biblia, dice, congrégate, dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Ese versículo que nada más dice. El único que existe en la Biblia. El único que existe en la Biblia. En ese sentido, entonces esta persona agarra y le dice, sí, pastor, pero mire, ¿para qué voy a la iglesia? Aquí en mi casa puedo orar. Dice, tengo mi Biblia.
y que se va así como a un cuartito y saca un montón de libros y dice, y tengo teología, dice, entonces yo oro, yo canto, yo me predico, pues aquí están, y no, los autores de este libro me predican, entonces, cada semana recibo palabra nueva, ¿no? Entonces, así como de que, y yo le dije, bueno, pero pues no deja de ser una orden de la Biblia, ¿no? ¿Y para qué hable? que me agarre. Te reprendió. Sí, casi me dice, ¿cuántos años tienes siendo cristiano? Y así como de, no, pues tengo 3. Dice, no, estás en pañales. Y le digo, ¿por qué? Me dice, mira, dice, yo hice esto, hice aquello, fui tal lado, fundé tal lugar, acompañé a tal persona. Dice, yo tengo como 36 años de creyente y he hecho todo eso. Sí, todo su currículum. Hasta el apóstol Pablo se queda corto. Y en ese momento creo que el Señor me dio pues, la sabiduría, fue como un destello de luz. Un rayo de luz. Un rayo de luz ahí con los angelitos, pero le comenté, bueno, ¿y qué pasó, hermano? O sea, si hizo todo eso, ¿por qué ahora ya no se reúnen, no? Entonces, esta persona mencionaba, dice, no, dice, es que yo me enfermé, dice, y nadie de la iglesia me fue a ver, dice, de balde todo el trabajo que yo hice. Sus verdaderos motivos. Sí, o sea, sus verdaderas razones y pues, hasta tristemente, pues, espirituales, ¿no? Porque, dice, yo no le dediqué tiempo a mi familia y a los que les dediqué nunca se acercaron a mí, entonces, básicamente, sí es un poquito doloroso porque imagínate, toda una vida a la iglesia y cuando humanamente ya no eres útil, que la iglesia te dé, por decirlo así, humanamente la espalda, ¿no? Pero no estaba viendo que aún había provisión de parte del Señor, pero bueno, ese ya será otro tema, predicación para el domingo, pero pero básicamente esos eran los argumentos que me estaba dando, así como una iglesia que lo abandonó y de que todo ese año invertido no sirvió de nada, ¿no? Sí, y tampoco vamos a hacer como una defensa tampoco de las malas decisiones o las malas actitudes que sí hay en la iglesia, ¿no? O sea, esto es una realidad, sí es una realidad de que en cualquier iglesia donde tú te encuentres, pues va a haber imperfección, porque precisamente alguien decía que la iglesia es un hospital, no es un museo de santos, ¿no? Y la iglesia precisamente tiene gente imperfecta, gente que también está batallando, es una realidad. Y no defendemos precisamente las acciones que tenga la iglesia. Sí, o queramos justificar ese abandono de la iglesia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, alguien decía en una ocasión, y lo escuché demasiado fuerte, decía, la iglesia es una prostituta, pero también es mi hija, ¿no? Hablando acerca de ellos, ¿no? Fuerte. Precisamente una de las imágenes que tiene, por ejemplo, en Israel como la esposa de Dios, es que fue como una adúltera, ¿no? Alguien que fornicaba con dioses extraños, pero aún así Dios la amaba. Yo la amaba. Oye, y ahora precisamente hablando de la iglesia, precisamente la iglesia que ahora ha sido lavada por el Señor, aún sigue teniendo igual sus defectos. Por eso el Señor la está limpiando, la está lavando, y no es nuestro propósito defenderlo, ¿no? Y es que eso es importante en este sentido, tanto el nuevo como el creyente maduro, tener siempre eso en claro, de que la iglesia es algo establecido por Dios, porque Dios la mandó y dio promesas para ella, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero también es administrada por un gobierno humano, que es pecador, que sigue en la santidad, que hasta el mejor de sus miembros puede caer en adulterio, en acoso sexual, etcétera. Exactamente. Y no por eso desvirtuar lo que Dios ha empezado, pero tampoco menospreciar o evadir la responsabilidad que tú y yo y el que nos está viendo tenemos como iglesia, ¿no? O como asociación de hermanos reunidos para nuestro Señor. Exactamente. Oye, ¿qué te parece si googleamos algunas frases que tengan que ver con la iglesia? Me parece bien, a ver qué aparece. Vamos a buscar en... Yo busco en YouTube para ver qué es lo que nos dice San YouTube sobre la iglesia. San YouTube, yo voy a ver qué nos dice San Google referente a... Pero me acordé que no pagué mi inscripción de YouTube. me cerraron la cuenta. Te aparecieron los anuncios. Te cerraron la cuenta. ¿Qué ponemos? ¿Qué es necesario ir a la iglesia? A ver, ir a la iglesia es... ir a la iglesia es... La iglesia es... pero puse el W en lugar de ese. Ahí está. Me aparece... El domingo es día de ir a la iglesia. Poderoso. O sea, no vaya sábado, no vaya sábado. No apto para adventistas del séptimo día. Esa opción. Dice, ir a la iglesia es necesario. Muy bien, YouTube. Es importante ir a la iglesia.
¿Es necesario ir a la iglesia según la Biblia? Me enamoré esta pregunta. ¿Tienes 10? ¿Cuál es tu excusa para no ir a la iglesia? Oye, tranquilo, viejo. Ya está poniendo más rudo. Sí. Dice, ¿es obligatorio ir a la iglesia? ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Ay, mi favorita. ¿Es necesario ir a la iglesia para ser salvo? Fuera de la Santa Iglesia no hay salvación. No hay salvación. No, es que mira, nosotros creemos que la salvación no se pierde. A lo mejor tú piensas que sí y te gusta que el predicador te dice, si no vienes el domingo estás perdido. Entonces, no, y la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Es uno, ¿no? No es cierto. Dicen por ahí que un cantante no la ha encontrado porque siempre dice, yo te busco. Dice, bueno, por ejemplo, aquí, aquí me aparece, dice, ir a la iglesia es un mandamiento. Ir a la iglesia es necesario. Ir a la iglesia es opcional, creo que sí, la pregunta. Ir a la iglesia en español. Ir a la iglesia. No ir a la iglesia es pecado mortal. Él dice, ir a la iglesia, ¿cómo se escribe en inglés? Eso suena como de, quiero hacer una página de Facebook. Pero que sea en inglés, ¿no? Ándale. Esas veces que tenemos como malinchismo, ¿no? Igual, bienvenidos a Self Questions. Esta vez que queremos como que ponernos gringos. Sí, tantito, ¿no? que es mercadotecnia. ¿Cómo se escribe en inglés? Bueno, aquí aparece también, ¿está permitido ir a la iglesia? ¿Es necesario ir a la iglesia para ser salvo? También aquí lo ves. Sí. Estrategia para ir a la iglesia. Y otra vez, ¿cómo es ir a la iglesia en inglés? Yo quisiera saber qué opiniones dan de estrategias para ir a la iglesia. Paso 1, levántate temprano. Paso número 2, toma un baño, ¿no? Paso número 5, ya estás en la iglesia. No, sí, cada cosa que nos ofrecen las redes sociales, el internet, pero pues prácticamente esa es la intención, ¿no? Que veamos qué es lo que opinan también otras personas sobre este tema. Así es. Entonces, haciendo como un poquito de resumen, en la Biblia sí encontramos pasajes que hablan acerca de la importancia de congregarse, ¿no? Y de hecho estaba pensando, por ejemplo, en Hebreos 10:25, que tenemos ese pasaje, precisamente está hablando en un contexto de apostasía. Oh, sí, cierto. Obviamente está hablando en un contexto de apostasía, es decir, las personas que incluso están dejando de congregarse son personas que efectivamente están abandonando la fe cristiana. Sí. Precisamente está hablando en un contexto de judíos. El autor de Hebreos está hablando a los judíos que se están regresando precisamente a la ley, ¿no? Así es. No, y aparte, como es un problema que se está viviendo en ese momento, es algo que está atacando o dando solución el autor. Porque diríamos, ¿por qué, por ejemplo, Hebreos no habla de la alabanza? Porque ese problema no lo tenían, ¿no? Pero no sé, en la carta de Colosenses que se habla de cristología, porque ese era el problema que se está defendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que otras cartas no hacen alusión a la iglesia porque ya se daba por hecho. Ya ellos se reunían, ya estaban ahí, etcétera. Exactamente, entonces, ¿no? Y precisamente hablando de un judío que era muy hospitalario y todo eso, entonces... Y tenía la costumbre porque iban a la sinagoga cada semana, ¿no? Entonces, se congregaban, exactamente. Así. Ellos se congregaban y pues la iglesia cristiana pues, adoptó también las mismas costumbres, algunas costumbres judías. Y precisamente el congregarse para el autor de Hebreos, el no congregarse para el autor de Hebreos era como una característica de apostasía, ¿no? En este caso, si tú no quieres ir a la iglesia, arrepiéntete apostando. Ahí sí lo podemos decir con todas las letras. Hereje. No es cierto. Es cierto. No nos veas a nosotros, ve al Señor. Lo va a decir Hebreos 12, así que es bíblico. Si te lastimé, no te preocupes, Jesús no es así. Estamos haciendo lo que decimos que no debemos hacer. Ya viste qué tan falsos somos y qué tan imperfectos somos. Sí, precisamente, porque estamos dando nuestro punto de vista, así como es tan válido tu punto de vista también. Si quieres, incluso te recomendamos comentar aquí abajo en este video algunos argumentos que tú tengas o algunas experiencias que tú tengas precisamente, o si quieres también enviarnos un mensaje a la página de la iglesia, es Centro Evangélico Orizaba Poniente. Así búscalo en Facebook y ya le das el botón de mensaje y ahí tú nos puedes mandar ese mensaje para que también lo podamos leer.
y podamos contestarte. A lo mejor te da pena de que todo el mundo vea tu comentario y dices, pues aquí más privado, aquí más en corto. Así es, y nosotros estaremos recibiendo sus experiencias, sus comentarios, y pues también queremos que continúen con nosotros. También les recomendamos a suscribirse al canal de la iglesia. Si nos están escuchando en YouTube o si nos están escuchando desde Spotify, les invitamos a seguirnos. Así es, entonces pues bueno, yo creo que ha sido todo para poder responder esta pregunta. Así es. ¿Cuál era la pregunta? De eso opcional ir a la iglesia, porque solamente hay un versículo que hable de ella. Entonces, pues creo que sin más nos despedimos. Nada más les invitamos a que se suscriban, nos comenten y recomiéndenos, porque puede haber alguien que también necesita oír esta palabra, ¿no? Así es. Yo normalmente le digo a las personas, actualmente estamos a un clic de compartir el evangelio. Así es. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Te esperamos y adiós. Qué falso. Adiós. Sí.